Me encontraba en un pequeño lugar en la ciudad de Nueva York cuando todo lo que creía saber sobre Cristo, sobre Dios y sobre la naturaleza misma de la realidad se resquebrajó bajo mis pies como un glaciar. Un hombre llamado Abdullah, un rabino etíope que había pasado décadas estudiando manuscritos antiguos a los que los eruditos occidentales no habían tenido acceso, tomó un libro desgastado, me miró directamente a los ojos con una fijeza que parecía atravesar cada defensa que yo había construido y pronunció 7 palabras que demolieron la fortaleza religiosa sobre la que había edificado mi vida. Dijo simplemente, en voz baja, con absoluta certeza: «Tú eres aquel a quien buscas». Recuerdo el extraño silencio que siguió a esas palabras. No era el silencio de la confusión, no era el silencio del rechazo, aunque una parte de mí quería rechazar lo que había dicho. Era el silencio de algo antiguo reconociéndose a sí mismo, el silencio de una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo y que comenzaba a abrirse. Sentí que el suelo se movía bajo mi conciencia. Sentí que algo se abría dentro de mí que no sabía que había estado sellado. Aquel momento en esa pequeña habitación no fue el comienzo de mi educación, fue el fin de mi ignorancia. Y todo lo que Abdullah me enseñó en los años siguientes, cada verdad mística que reveló, cada demostración práctica del poder creador de la imaginación, se originó en escrituras preservadas únicamente en las tierras altas de Etiopía. Escrituras que revelaban a Jesús no como un hombre a quien adorar desde la distancia, sino como un patrón a encarnar dentro de uno mismo. Esta noche quiero compartir con ustedes lo que Abdullah compartió conmigo. Quiero llevarlos al corazón de enseñanzas que fueron deliberadamente eliminadas de su Biblia hace más de 1500 años, no porque fueran falsas, sino porque eran demasiado ciertas, demasiado poderosas, demasiado peligrosas para aquellos que deseaban mantener a la humanidad dormida. Quiero mostrarles lo que la Biblia etíope preservó, mientras el resto del cristianismo quemaba, olvidaba y enterraba las palabras más importantes jamás atribuidas a Jesucristo. Y quiero darles algo más que conocimiento. Quiero darles una práctica, un método, una forma de vida que transformará su existencia a partir de esta misma noche, en su propia cama, mientras se duermen. Verán, es probable que hayan pasado años, quizá toda su vida, tratando de cerrar lo que creían que era una brecha entre ustedes y Dios. Han orado, han suplicado, han meditado, visualizado, afirmado, y aún así, algo fundamental sigue sin cumplirse. Sienten que hay un secreto, un mecanismo, una verdad que otros parecen poseer, y ustedes no. Han leído libros, asistido a iglesias y seguido a maestros, y sin embargo, la transformación que buscan permanece justo fuera de su alcance, como una puerta que pueden ver pero no logran abrir. Y quiero que sepan algo. Esto no es porque les falte fe, no es porque no sean dignos, no es porque Dios los haya abandonado o porque estén haciendo algo mal, es porque se les ha dado un mapa incompleto. 22 libros enteros fueron arrancados de su Biblia, y esos libros contenían las instrucciones exactas que necesitaban. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes no es otra interpretación de las Escrituras, no es otra filosofía espiritual para considerar junto a otras. Es la restauración de lo que fue deliberadamente eliminado. La Biblia etíope no es una religión diferente, es el cristianismo antes de la erosión. Contiene el libro de Enoc, que fue citado por Judas en el Nuevo Testamento y era conocido íntimamente por el propio Jesús. Contiene el libro de los jubileos, que revela la naturaleza del tiempo y la imaginación de maneras que la Iglesia occidental no podía permitir. Contiene textos que los primeros cristianos consideraban sagrados hasta que concilios de hombres decidieron que la humanidad no debía saber qué es Dios. Y aquí está el mito que quiero demoler esta noche, la gran mentira que los ha mantenido buscando fuera de ustedes mismos lo que siempre ha estado dentro. Se les ha enseñado que Jesús vino a salvarlos de ustedes mismos. Cada sermón, cada himno,
Cada oración que han escuchado ha reforzado esta idea de que son pecadores, separados de Dios, necesitados de rescate por alguien más. Pero los textos etíopes revelan exactamente lo contrario. Jesús vino a salvarlos como ustedes mismos. La palabra griega Christos nunca pretendió ser un apellido, nunca pretendió ser propiedad exclusiva de una figura histórica. Es un título, significa el ungido. Y la unción es la imaginación misma, el poder creador que mora dentro de ustedes en este mismo momento. Convertirse en Cristo no es una blasfemia, es el propósito completo de las Escrituras. La razón por la que esta verdad fue ocultada es dolorosamente simple. Un hombre que sabe que es Dios no puede ser controlado. Un hombre que cree que Dios está separado de él, orará, diezmará y obedecerá para siempre, sin experimentar jamás una transformación. Para cuando terminemos esta noche, comprenderán por qué la Biblia etíope preserva lo que Occidente destruyó. Comprenderán cómo el libro de Enoch describe el poder creador que Jesús demostró. No que vendrá algún día, no que espera ser ganado, sino que ya está presente, ya está disponible, ya es suyo. Comprenderán por qué el sentimiento, no el pensamiento, es el mecanismo secreto de la creación, y sabrán cómo aplicar estas antiguas enseñanzas esta noche, en su propia cama, para comenzar la transformación que la religión prometió pero nunca pudo cumplir. Si se han sentido como un fracaso en la fe, si han sentido que de alguna manera no son lo suficientemente espirituales, o no son lo suficientemente dignos, o no lo están haciendo bien, quiero liberarlos de esa carga ahora mismo. No son un fracaso. El sistema fue diseñado para fallar. Lo que se les ha dado nunca estuvo destinado a funcionar. Lo que aprenderán aquí es el mapa corregido. Y una vez que lo tengan en sus manos, una vez que entiendan cómo opera realmente la creación, el viaje se vuelve inevitable. Pero para entender lo que les fue arrebatado, primero deben entender quién lo tomó y por qué. Deben entender por qué un rabino etíope en la ciudad de Nueva York. Permítanme llevarlos de vuelta al principio, a la ciudad de Nueva York en la década de 1930, a la serie de eventos que me llevaron a esa pequeña habitación y a ese encuentro que cambió mi vida. La ciudad de Nueva York en aquellos días era un mundo de ruido y ambición, de esfuerzo material disfrazado de búsqueda espiritual. La depresión había vaciado la confianza de una nación, y la gente estaba desesperada por respuestas. Llenaban salas de conferencias donde maestros espirituales hablaban en elevadas abstracciones sobre la conciencia cósmica y la mente divina, y salían de esas conferencias sintiéndose quizás inspirados por una hora, pero en última instancia, sin cambios. Yo era uno de esos buscadores. Habiendo dedicado mi vida a estudiar las mentes de los hombres más exitosos del mundo, me encontré cada vez más atraído por las preguntas metafísicas que ninguna de mis investigaciones previas podía responder del todo. Leí libros, asistí a conferencias, practiqué técnicas y nada cambió fundamentalmente. Mi vida seguía siendo la misma. Una repetición mecánica de esperanza seguida de decepción, esfuerzo seguido de frustración. Entonces oí un rumor sobre un hombre que era diferente. Un judío etíope, decían, que había estudiado manuscritos en idiomas que la mayoría de los eruditos no podían leer. Un hombre que se reía, realmente se reía, cuando la gente le preguntaba sobre el Jesús histórico. Un hombre que hablaba de la imaginación no como un ensueño o una fantasía, sino como el único Dios que existe. Algunos decían que era brillante, otros que estaba loco. Pero todos los que se habían encontrado con él salían cambiados de alguna manera, inquietos, como si el suelo sobre el que habían estado de pie se hubiera revelado de repente menos sólido de lo que pensaban. Lo busqué, no como un humilde buscador, sino como un escéptico. Me habían decepcionado demasiadas veces como para acercarme a alguien con confianza abierta. Cuando finalmente encontré su dirección y subí las escaleras hasta sus modestas habitaciones, estaba preparado para encontrar a otro charlatán, otro hombre inteligente con palabras inteligentes que no significaban nada. Lo que encontré, en cambio, fue una pequeña habitación llena de textos y escrituras que no podía leer.
rollos y manuscritos en ge'ez, hebreo y arameo, idiomas que llevaban el peso de milenio. Y sentado entre ellos había un hombre que parecía completamente ordinario, lo que de alguna manera hizo que lo que diría fuera aún más perturbador. No habló en acertijos diseñados para parecer sabio, simplemente me preguntó qué quería. Y cuando comencé a describir mis deseos, las cosas que esperaba lograr, la vida que deseaba vivir, me interrumpió con esa misma certeza tranquila que llegaría a conocer también. «Entonces ya lo eres», dijo Selo. «No hay otra manera». No lo entendí, no podía entenderlo. No, entonces, todo lo que había aprendido sobre espiritualidad me decía que había pasos que seguir, disciplinas que dominar, gracia que ganar, y aquí estaba este hombre diciéndome que la cosa que yo quería ya la era. Que convertirse no era un proceso de adquisición, sino un proceso de reconocimiento. Mi resistencia fue inmediata y fuerte. Pero algo en mí, algo más profundo que mi mente racional, reconoció que estaba en presencia de la verdad. Salí de esa habitación, me quedé, y mi educación comenzó. El método de enseñanza de Abdullah no era la explicación, sino la confrontación. No mimaba mis dudas ni me guiaba pacientemente a través de argumentos filosóficos. Simplemente declaraba la verdad y esperaba a que yo me pusiera al día. Leía pasajes de manuscritos etíopes, textos que nunca había visto, y me mostraba cómo describían al Hijo del Hombre no como una figura futura que vendría sobre las nubes, sino como un estado de conciencia disponible ahora mismo, en este momento, para cualquiera que entendiera cómo entrar en él. Me mostró cómo el libro de Enoc, rechazado por las iglesias occidentales y declarado herético por concilios de hombres, describía visiones del Eterno que coincidían precisamente con las descripciones de la imaginación despierta. Reveló que la tradición etíope había preservado el núcleo místico del judaísmo, la comprensión de que yo soy es el nombre de Dios y que cada vez que una persona dice yo soy, está pronunciando el nombre sagrado, invocando el poder creador, lo sepa o no. Estudié con Abdullah durante 5 años. 5 años en los que mis suposiciones fueron desmanteladas. 5 años aprendiendo a leer las escrituras no como historia, sino como psicología, no como la biografía de figuras antiguas, sino como la descripción de procesos eternos que ocurren dentro de mi propia conciencia. Y durante esos años se me dieron muchas oportunidades para probar lo que estaba aprendiendo, para probar o refutar la ley a través de mi propia experiencia. Hubo innumerables lecciones durante esos años, cada una construida sobre la anterior, cada una revelando otra capa de la verdad que me había sido ocultada. Recuerdo una tarde en particular cuando llegué a Abdullah lleno de frustración. Había estado practicando las técnicas que me enseñó, pero nada parecía cambiar en mi mundo exterior. Mis circunstancias seguían siendo las mismas. La gente en mi vida se comportaba exactamente como siempre. Exigí saber qué estaba haciendo mal. Abdullah me miró con esa peculiar mezcla de paciencia y diversión que llegaría a reconocer con los años. «No estás haciendo nada mal», dijo. «Simplemente estás buscando evidencia en el lugar equivocado. Sigues revisando el mundo exterior para ver si ha cambiado, pero el mundo exterior es el último lugar donde mirar. Es la sombra, no la sustancia. Debes revisar tu mundo interior. ¿Has cambiado por dentro? O, si lo deseas, ¿todavía sientes el deseo? ¿O sientes el tener?» Tuve que admitir que todavía sentía el deseo. Cada vez que imaginaba mi anhelo lo miraba desde fuera, deseándolo, esperándolo, anhelándolo. Abdullah asintió como si hubiera confirmado exactamente lo que sospechaba. «El sentimiento de querer es el sentimiento de carencia», dijo. «Estás plantando semillas de carencia y esperando cosechar abundancia. No puede funcionar. La ley es precisa. Te da exactamente aquello de lo que eres consciente de ser. Si eres consciente de querer, experimentarás más querer. Solo cuando te vuelvas consciente de tener, experimentarás el tener.
Esta distinción, que parece tan simple cuando se enuncia, me llevó meses entenderla de verdad. La diferencia entre pensar en lo que quieres y pensar desde lo que quieres es la diferencia entre soñar y despertar, entre esperar y crear. Cuando piensas en algo, estás separado de ello. Tú estás aquí, y eso está allá. Eres el observador y eso es lo observado. Pero cuando piensas desde algo, estás dentro de ello. Ya no lo miras desde fuera, lo estás experimentando desde dentro. La separación se ha derrumbado. Sujeto y objeto se han fusionado. Abdullah me enseñó que este es el secreto de todos los milagros registrados en las Escrituras. Cuando Jesús le dijo al hombre lisiado, levanta tu lecho y anda, no estaba ordenando al cuerpo del hombre que sanara. Estaba hablando desde la conciencia del hombre ya sanado, ya caminando, ya completo. Sus palabras provenían de ese estado, y en ese estado no había ningún lisiado. La curación no fue un acto realizado sobre el hombre. Fue un reconocimiento de lo que el hombre realmente era cuando se le veía desde el final. Esto es lo que las escrituras etíopes preservaron y que la Iglesia occidental perdió. La mecánica de la transformación, el método preciso por el cual la conciencia se convierte en forma, no es suficiente creer que los milagros son posibles. Debes entender cómo funcionan, y funcionan a través de este cambio, de pensar en a pensar desde, de querer a tener, de esperar a ser. Una de las pruebas más poderosas de esto llegó cuando me embargaba un deseo abrumador de realizar un viaje crucial para mi investigación, un viaje a Europa para consultar archivos y fuentes primarias. Sin embargo, no tenía los fondos. La Gran Depresión había hecho escasos los recursos y lo poco que ganaba se destinaba a la supervivencia. El costo del pasaje estaba más allá de cualquier cosa que pudiera permitirme. Le mencioné este deseo a Abdullah, quizás esperando simpatía, quizás esperando que reconociera que algunas cosas eran simplemente imposibles, dadas las circunstancias materiales. Se negó. No reconocería la limitación, ni siquiera discutiría la falta de dinero como si fuera relevante. «Estás en Europa», dijo. Aunque yo estaba de pie ante él en Nueva York, en pleno invierno, le dije que eso era absurdo. Claramente no estaba en Europa, estaba en Nueva York. Podía sentir el frío, podía ver las calles grises fuera de su ventana, pero él simplemente repitió: «Estás en Europa. Camina como si estuvieras allí. Duerme como si estuvieras allí». Y luego me dio la práctica que lo cambiaría todo. Cada noche me dijo: «Mientras te duermes, debes sentirte en Europa. No verte yendo a Europa, no imaginarte deseando estar en Europa, sino sentir que ya estás allí. Siente el pasamanos de la barandilla del barco bajo tus manos mientras subes la pasarela. Huele el aire salado. Escucha la voz de tu contacto dándote la bienvenida. Siente el sol del Mediterráneo en tu cabeza. Hazlo tan real, tan vívido, que te duermas en ese estado. Y la última impresión en tu conciencia, mientras te entregas al sueño, debe ser la impresión de tu deseo cumplido». Pensé que era una fantasía, pero había visto lo suficiente en mi tiempo con Abdullah para saber que el hombre no hablaba a la ligera, así que practiqué. Noche tras noche me acostaba en mi fría habitación de Nueva York y me sentía en un barco de vapor atracando en un puerto europeo. Se olía el aire, escuchaba las voces que anhelaba. Me dormía en Europa, mientras mi cuerpo yacía en Manhattan. Al cabo de un mes recibí una carta de un antiguo colega. Había sido impulsado, escribió, por un fuerte deseo de colaborar en un proyecto. Adjunto había un billete de primera clase en un vapor hacia Europa. Partí 2 días después. Pasé el invierno inmerso en mi investigación y aprendí, a través de una experiencia innegable, que el hombre puede ser cualquier cosa que desee, si hace que la concepción sea habitual y piensa desde el final, no del final, sino desde él, como si la cosa ya estuviera lograda. Esto no fue una coincidencia, no fue suerte.
fue la ley. Y esa ley, llegué a entender, estaba codificada en los textos etíopes que Abdullah había pasado su vida estudiando, textos que la Iglesia occidental había declarado heréticos, textos que contenían la mecánica real de la creación, textos que revelaban a Jesús no como un Salvador único que hizo algo imposible, sino como un patrón, una plantilla, una demostración de lo que todo hombre es capaz de hacer cuando comprende la naturaleza de la imaginación. Pero, ¿qué contenían exactamente esos textos que el cristianismo occidental temía tan profundamente? ¿Qué había en el libro de Enoc que hizo que los concilios de la Iglesia lo declararan peligroso? Para responder a eso debemos mirar los primeros siglos del cristianismo en una época antes de que hubiera una Biblia acordada, cuando diferentes comunidades poseían diferentes textos y entendían a Jesús de maneras radicalmente diferentes. En esos primeros 300 años después de los eventos descritos en los Evangelios, el cristianismo no era una religión unificada, era un caos de entendimientos en competencia. Algunas comunidades poseían el libro de Enoc, algunas poseían el Evangelio de Tomás, algunas poseían textos que describían a Jesús no como un Salvador que te rescataría desde fuera, sino como un patrón que debías encarnar desde dentro. Todas estas comunidades se llamaban a sí mismas cristianas. Todas estas comunidades creían poseer la verdad. Aún no había ortodoxia, ni versión oficial, ni Biblia canónica. Solo había comunidades de creyentes con sus diversos textos y sus diversas interpretaciones. Luego vino la consolidación política. Los emperadores que necesitaban una sola religión para unificar un imperio en expansión no podían tolerar esta diversidad. Necesitaban un cristianismo, un conjunto de creencias, una jerarquía de autoridad. Se convocaron concilios para decidir qué libros se incluirían en la Biblia oficial y cuáles se quemarían. Y al tomar esas decisiones, los concilios no preguntaban qué libros eran verdaderos. Preguntaban qué libros apoyaban la autoridad de la estructura eclesiástica emergente. Preguntaban qué libros mantenían el poder centralizado, qué libros requerían sacerdotes como intermediarios, qué libros mantenían la separación entre los humanos ordinarios y lo divino. Los libros que conservaron fueron libros que enfatizaban la pecaminosidad humana y la necesidad de salvación desde el exterior. Los libros que quemaron fueron libros que enseñaban secretos divinos directamente a los individuos, que hacían innecesarios a los sacerdotes, que revelaban al hombre como Dios olvidando temporalmente su naturaleza. El libro de Enoc fue excluido porque describía visiones dadas directamente del cielo a un ser humano, sin necesidad de intermediarios. El libro de los jubileos fue excluido porque enseñaba que el tiempo mismo era maleable, que el pasado podía ser revisado, que la creación era continua. Varios evangelios fueron excluidos porque contenían dichos de Jesús que hacían que el reino de los cielos fuera presente e interno en lugar de futuro y externo. Estas ideas hacían innecesaria la jerarquía, hacían obsoleto el sacerdocio, hacían de cada hombre su propio templo, su propio sacerdote, su propio punto de acceso a lo divino, y así fueron declarados heréticos, no porque fueran falsos, sino porque eran verdades que amenazaban el poder de las instituciones. Consideren lo que estaba en juego para estos concilios eclesiásticos. Si cada hombre es su propio sacerdote, si cada persona tiene acceso directo al poder divino, si no se requiere ningún intermediario entre el hombre y Dios, ¿qué necesidad hay de una iglesia? Si la imaginación crea la realidad, si el hombre puede cumplir sus propias oraciones mediante el uso adecuado de su propia conciencia, ¿por qué alguien diezmaría? ¿Por qué alguien obedecería? ¿Por qué alguien se sometería a una autoridad externa? Los hombres que se sentaron en esos concilios no eran tontos. Entendían lo que estaban haciendo. Entendían que los textos que estaban quemando contenían poder, poder real, poder que no podía ser controlado. Y por eso enterraron ese poder. Lo declararon herético. Les dijeron a los fieles que estas ideas eran peligrosas, que venían del diablo, que los buenos cristianos no debían leer tales cosas, y la mayoría de los fieles obedeció. La mayoría de los fieles aceptó lo que se les dijo,
La mayoría de los fieles olvidó que alguna vez hubo otra manera, pero no todos. En las tierras altas de Etiopía, protegida por montañas que hacían casi imposible la invasión, una comunidad de cristianos continuó leyendo lo que al resto del mundo se le había prohibido leer, continuaron estudiando lo que al resto del mundo se le había dicho que quemara, continuaron practicando lo que al resto del mundo se le había enseñado a temer. Y porque preservaron estos textos, porque los transmitieron de generación en generación, la verdad sobrevivió. Cuando conocí a Abdullah, conocí a un hombre que había pasado su vida estudiando estos textos preservados. Había aprendido a leer Ge'ez, el antiguo idioma etíope. Había viajado a Etiopía y se había sentado con monjes que nunca habían oído hablar de los concilios que habían editado el cristianismo para el Había recibido una transmisión que se había roto en casi todas partes, y me trajo esa transmisión a una pequeña habitación en la ciudad de Nueva York. Y todo lo que creía saber sobre Dios, el hombre y la naturaleza de la realidad cambió para siempre. Etiopía fue diferente, aislada por la geografía, protegida por montañas que la hacían casi inaccesible para los ejércitos extranjeros. La Iglesia Ortodoxa etíope había recibido su cristianismo antes de que los concilios occidentales tomaran sus decisiones. Los cristianos etíopes conservaron el libro de Enoch porque lo habían recibido antes de que nadie lo declarara prohibido. Conservaron el libro de los jubileos porque su calendario litúrgico dependía de él. Conservaron manuscritos que el resto del cristianismo quemó u olvidó. Y al hacerlo preservaron la enseñanza original, el núcleo místico que Occidente borró deliberadamente. Ahora, quiero que entiendan algo importante. Esto no es meramente historia. No es meramente un relato de política antigua, esto es psicología. Los concilios que eliminaron libros de la Biblia representan algo que existe dentro de su propia mente. Hay un sensor dentro de ustedes, un editor racional que declara ciertas ideas demasiado peligrosas para entretener, ciertas posibilidades demasiado buenas para ser verdad. Ciertos aspectos de ustedes mismos demasiado divinos para reconocer. Cada vez que dicen eso es imposible, cada vez que dicen yo nunca podría, cada vez que descartan su propio poder creativo, están convocando su propio concilio y quemando sus propias escrituras. Etiopía, en esta lectura psicológica, representa la parte de la conciencia que preserva lo que la razón intenta destruir. Es la imaginación misma, antigua, primordial, que todavía habla si quieren escuchar. Cuando aprenden a contactar esta parte etíope de ustedes mismos, esta sabiduría preservada que su mente racional ha tratado de borrar, recuperan las enseñanzas perdidas. Recuerdan lo que se les hizo olvidar. Entonces, ¿qué enseñaban realmente estos textos preservados sobre Jesús? ¿Qué vio Enoc que hizo que sus escritos fueran tan amenazantes para aquellos que querían controlar a la humanidad? La respuesta yace en una frase que aparece a lo largo de las escrituras etíopes y en las palabras del propio Jesús. Una frase que, una vez entendida, lo cambia todo. Permítanme contarles una historia, no una historia de la historia, sino una historia que ilustra la verdad contenida en estos textos antiguos. Había una vez un escultor, renombrado en todo el mundo antiguo, por crear estatuas tan realistas que parecían respirar. Sus obras eran consideradas milagros. Tercera, finvoladoras poemas. Los reyes pagaban fortunas para que sus semejanzas fueran capturadas por sus manos. Era rico, respetado, amado. Y entonces un día el escultor cayó en un sueño profundo en su taller, un sueño tan profundo que olvidó que era el escultor. En su sueño se creía una de las estatuas, estaba congelado en un pedestal en un rincón del taller mientras la vida se movía a su alrededor. Observaba a otras estatuas, a quienes creía sus compañeros de pie congeladas como él. Observaba a la gente entrar al taller, examinar las estatuas y marcharse. No podía moverse. No podía hablar. Era piedra esperando cobrar vida. Pasaron años dentro del sueño. Pasaron años dentro del sueño.
El hombre que era un escultor soñando que era una estatua, desarrolló elaboradas creencias sobre su condición. Llegó a creer que el escultor, su creador, lo había abandonado. Rezaba al escultor para que regresara y lo liberara. Desarrolló rituales y filosofías sobre cómo atraer el favor del escultor. Otras estatuas, creía él, tenían diferentes teorías. Algunas decían que el escultor exigía una quietud y obediencia perfectas. Otras decían que el escultor requería sacrificio. Otras decían que el escultor regresaría algún día, solo para los dignos. Ninguno de ellos recordaba que ellos eran el escultor, y entonces un día una voz habló dentro del hombre que soñaba. «No eres la estatua», dijo la voz. «Eres quien hizo la estatua. Despierta». El escultor abrió los ojos dentro del sueño, flexionó los dedos que había creído de piedra y se movieron. La piedra no era piedra. No era piedra. El pedestal no era sólido. Todo lo que había creído fijo y eterno era en realidad fluido y temporal, esperando que él reanudara su... Y cuando tomó su cincel, cuando comenzó a remodelarse a sí mismo, algo notable sucedió. Las otras estatuas también comenzaron a... Esto, amigo mío, es lo que preservan las escrituras etíopes. Esto es lo que Jesús enseñó antes de que su enseñanza fuera editada y con... No eres la estatua que reza para ser liberada. Eres el escultor que olvidó su naturaleza. El libro de Enoc describe este sueño. La Biblia entera, cuando se lee correctamente, describe el proceso de despertar. Y en el momento en que asumes el sentimiento de tu deseo cumplido, tomas el cincel y comienzas a remodelar tu mundo. Cuando Moisés se paró ante la zarza ardiente y le preguntó a Dios su nombre, Dios no respondió con un sustantivo, respondió con un verbo. Yo soy el que soy. Final. Eyi Asher. Eyi Asher. No yo fui, no yo seré, el eterno tiempo presente. Este nombre se consideraba tan sagrado que los sacerdotes no lo pronunciaban en voz alta. Hasta el día de hoy, cuando las escrituras hebreas contienen el nombre, a menudo se escribe sin vocales para que no pueda ser pronunciado. La santidad de este nombre era absoluta, y sin embargo Jesús lo pronunciaba constantemente. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid. Cada vez que decía yo soy, estaba pronunciando el nombre de Dios. Pero esto es lo que deben entender. No estaba haciendo una afirmación exclusiva sobre sí mismo como persona histórica. Estaba revelando el nombre del poder que habita dentro de cada ser humano. Cuando dices yo soy, no estás simplemente describiéndote, estás invocando el nombre creador de Dios. La tradición etíope preservó esta comprensión. En el cristianismo etíope, Jesús no es meramente adorado como Dios, se le entiende como el patrón por el cual el hombre se convierte en Dios. Esto no es blasfemia. Este es el propósito completo de la encarnación. Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera convertirse en Dios. El libro etíope de los jubileos describe la creación ocurriendo a través del habla divina, a través de las palabras. E identifica esta palabra creadora con la imaginación humana. Cuando dices, yo soy pobre, invocas el nombre de Dios y comienzas la creación. Cuando dices, yo soy rico, invocas el mismo nombre y comienzas una creación diferente. El nombre es neutral. El nombre crea lo que sea que le siga. Piensen en esto cuidadosamente. Han estado usando el nombre de Dios toda su vida sin conocer su poder. Cada vez que han dicho estoy cansado, estoy enfermo, tengo mala suerte, no soy lo suficientemente bueno, tengo miedo, no soy digno, no estaban describiendo una realidad existente. Estaban creando la realidad. El yo soy no es observación pasiva. Es creación activa. Por eso Jesús dijo, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. No estaba exigiendo creencia en sí mismo como estaba advirtiendo que la ignorancia del yo soy creador te condena a una victimización perpetua.
Si no sabes que tu yo soy es Dios, pasarás tu vida creando inconscientemente, manifestando tus miedos, dudas y limitaciones sin entender nunca que eres tú quien está creando. Permítanme hacer esto aún más concreto para ustedes. Mañana por la mañana, cuando despierten, presten atención a sus primeros pensamientos. ¿Qué se dicen a sí mismos en esos momentos antes de levantarse por completo? Muchas personas comienzan su día con: estoy cansado, temo este día, no estoy listo para enfrentar el mundo. No se dan cuenta de que en esos primeros momentos están estableciendo el tono para todo lo que sigue. Están invocando el nombre de Dios y uniéndolo al cansancio, al temor y a la falta de preparación, y luego se preguntan por qué su día se desarrolla exactamente como lo declararon. ¿Qué pasaría si en cambio comenzaran su día con: estoy descansado, estoy agradecido por este nuevo día, estoy listo para recibir el bien que viene a mí? Estarían invocando el mismo nombre, el mismo poder creador, pero uniéndolo al descanso, la gratitud y la preparación. Su día se desarrollaría de manera diferente, no porque las circunstancias cambiaran, no porque el mundo se reorganizara, sino porque ustedes cambiaron primero, y el mundo siempre se reorganiza para coincidir con lo que ustedes son. La tradición etíope llama esto la proclamación matutina. Antes de que sus pies toquen el suelo, antes de que se involucren con las demandas del día, proclaman lo que son. Pronuncian el nombre de Dios deliberadamente, conscientemente, uniéndolo a los estados que desean experimentar. Soy saludable, soy próspero, soy amado, soy guiado, soy bendecido. Estas no son afirmaciones en el sentido que la autoayuda moderna las enseña. No son intentos de convencerse de algo que no creen. Son declaraciones de verdad. Son declaraciones de identidad. Son la palabra creadora que sale a dar forma a su día. Ahora surge una pregunta. Si yo soy es Dios y yo soy limitado, ¿cómo puedo ser Dios? ¿Cómo puede el Creador infinito ser esta persona finita con problemas, luchas y deseos insatisfechos? La tradición etíope responde a esta pregunta directamente. Dios se limitó deliberadamente para experimentar la creación desde dentro. Eres Dios interpretando el papel de un ser humano limitado. La limitación es real dentro del sueño, absolutamente real, tan real como el escultor creyéndose de piedra. Pero el soñador permanece ilimitado. El escultor nunca se convirtió realmente en piedra, incluso cuando creía que lo había hecho. La práctica, por lo tanto, no es negar la limitación. No es pretender que no estás experimentando lo que estás experimentando. Es asumir un estado de conciencia diferente mientras estás en medio de la limitación. No discutes con las circunstancias. No luchas contra los hechos. Retiras la atención del estado que ya no deseas expresar y le das atención al estado que deseas encarnar. Esto no es negación, esto es creación. Es el mismo acto creativo que trajo el mundo a la existencia. Pero, ¿cómo se cambia realmente de un estado de yo soy a otro? Las escrituras etíopes revelan que hay un mecanismo, un secreto oculto en la palabra sentimiento, que la mayoría de las enseñanzas espirituales malinterpretan por completo. Cuando la gente oye que el sentimiento es el secreto, que el sentimiento es el mecanismo de la creación, casi siempre piensan en la emoción. Piensan que necesitan generar excitación, felicidad o entusiasmo sobre sus deseos. Intentan ponerse en un estado emocional cuando visualizan lo que quieren. Imaginan ganar la lotería y tratan de sentir la emoción de ganar. Imaginan conocer al amor de su vida y tratan de sentir la emoción de ese encuentro. Y luego, nada se manifiesta. El deseo permanece insatisfecho y concluyen que la enseñanza no funciona. Pero el error no está en la enseñanza, el error está en la traducción. El sentimiento del deseo cumplido no es una excitación emocional, es algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Es algo que la mayoría de la gente nunca ha experimentado conscientemente.
porque nunca se les ha enseñado a reconocerlo. En los textos etíopes hay una clara distinción entre la pasión de querer y la paz de tener. Son estados de conciencia opuestos. Cuando quieres algo, te sientes excitado, ansioso, a veces desesperado. Hay energía en el querer, intensidad, anhelo. Pero cuando tienes algo, no sientes nada de esto. Cuando tienes algo, sientes una certeza tranquila. No hay anhelo porque no hay nada que anhelar. Simplemente es. Consideren su propia casa. Si poseen una casa o alquilan un apartamento en el que viven, no se sienten emocionados por tener una casa cada vez que piensan en ello, no visualizan su casa y tratan de sentir la emoción de tenerla, simplemente saben que viven allí. Es un hecho para ustedes, establecido, más allá de toda duda. Cuando salen por la mañana, no se preguntan si su casa seguirá allí cuando regresen. Cuando se van a la cama por la noche, no sienten emoción por tener una cama. Simplemente es. Este es el sentimiento del deseo cumplido. No es excitación. No es emoción en absoluto, en el sentido convencional. Es una tranquila asunción de la realidad. Es la ausencia de querer, porque no hay nada que querer. La cosa está hecha. El deseo es un hecho. No estás tratando de conseguir nada. Lo tienes. Permítanme darles otro ejemplo que puede ayudar a aclarar esta distinción crucial. Imaginen que han perdido algo precioso, un anillo quizás, que les fue dado por alguien a quien aman. Lo buscan por todas partes. Se sienten ansiosos, preocupados, desesperados. Revisan cada cajón, cada bolsillo, cada rincón de cada habitación. Todo su ser está enfocado en encontrar este anillo. Este es el sentimiento de querer. Este es el sentimiento de carencia. No tienen el anillo y cada momento de su búsqueda proclama ese hecho. Ahora imaginen que encuentran el anillo. Están lavando los platos y allí está, en la jabonera, donde debieron haberlo colocado y olvidado. Lo recogen, lo sostienen. El alivio los inunda. Sí, pero ¿y luego qué? ¿Continúan buscando? ¿Siguen sintiéndose ansiosos por encontrarlo? Por supuesto que no. La búsqueda ha terminado. El querer ha terminado. No hay nada más que hacer. Simplemente lo tienen. Este es el sentimiento del deseo cumplido. Es el fin del querer. Es la paz que llega cuando la búsqueda ha terminado. Ahora, aquí está la sutileza que se le escapa a la mayoría de los buscadores. Cuando quieren algo que aún no poseen, ya sea dinero, amor, salud o éxito, deben generar el mismo sentimiento de que la búsqueda ha terminado. Deben sentir cómo se sentirían si ya lo tuvieran, no la emoción de conseguirlo, que sigue siendo una forma de querer, no la emoción de recibirlo, que todavía implica que están esperando recibir, sino el simple, tranquilo y ordinario sentimiento de tenerlo, de la misma manera que tienen su propio nombre, de la misma manera que tienen su propio rostro. No hay emoción por tener su propio rostro, simplemente lo tienen. No está en duda. Santo se me da a representación por mi aboso arba. No es algo que esperan, es un hecho. Este es el estado en el que deben entrar cuando practican la técnica de la asunción. No están generando emoción, están entrando en un hecho que aún no se ha manifestado, pero que ya es verdad en la conciencia. Y como la conciencia es la única realidad, lo que es verdad en la conciencia debe convertirse en verdad en la manifestación. Esta es la ley. Esto es lo que preservaron las escrituras etíopes. Por eso el libro de Enox fue declarado herético, porque revelaba que el hombre mismo tiene este poder, que no se necesita ningún sacerdote, que no se requiere ningún intermediario. Ustedes son los que crean, y crean asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. Ahora, ¿cómo se entra en este estado para algo que aún no se posee en el mundo exterior? Aquí es donde la práctica se vuelve precisa. Por la noche, mientras yacen en la cama preparándose para dormir, su conciencia pasa por un estado fronterizo. Su cuerpo se relaja,
Sus pensamientos se vuelven menos enfocados, su control sobre el mundo externo se afloja. Este es el estado entre la vigilia y el sueño, lo que algunos llaman hipnagogia, lo que yo llamo el estado afín al sueño. En este estado, su mente crítica, el sensor que dice «esto es imposible», relaja su control. Su subconsciente se vuelve receptivo a la sugestión. Este es el momento de la siembra. Es cuando las semillas echan raíces. En este estado no visualizan su deseo como algo futuro. Asumen el sentimiento de ello como presente. No se ven a sí mismos consiguiendo la cosa. Ven desde la perspectiva de ya tenerla. Si desean una casa, no imaginan firmar papeles o recibir llaves. Se sienten dentro de la casa. Sienten la cama debajo de ustedes como una cama diferente, la cama en su nuevo hogar. Huelen olores familiares, oyen los sonidos de ese nuevo entorno y desean la reconciliación con alguien. No imaginan la conversación que lleva a la reconciliación. Oyen su voz como sonaría después de que la reconciliación esté completa, hablando palabras de amor como si nunca hubiera habido una brecha. Se duermen en este estado, en esta asunción, y el subconsciente lo acepta como un hecho. Aquí está la paradoja que confunde a tantos buscadores. Si desean desesperadamente algo, su desesperación proclama que no lo tienen. El sentimiento de querer es el sentimiento de carencia. Querer y tener son estados opuestos. Para manifestar, deben renunciar a querer y asumir tener. Esto se siente al principio como renunciar a su deseo, se siente como una rendición, y en cierto sentido lo es. Están rindiendo el querer, pero no están rindiendo el tener. Están cambiando el estado ansioso de esperar por el estado pacífico de poseer. Por eso las manifestaciones más poderosas a menudo llegan después de un momento de rendición, no rendición a las circunstancias, no renunciar al deseo, sino rendición al deseo ya cumplido, que no requiere más acción, ni más ansiedad, ni más esfuerzo. La piedra se aparta de la tumba cuando dejas de empujar. La puerta se abre cuando dejas de llamar. La cosa llega cuando dejas de buscarla y comienzas a vivir como si ya hubiera llegado, pero debemos ir aún más profundo. ¿Qué están asumiendo exactamente cuando asumen el deseo cumplido? ¿Cuál es la naturaleza de este mundo interior que se convierte en realidad exterior? Las escrituras etíopes preservan una enseñanza asombrosa sobre la relación entre la imaginación y lo que llamamos el mundo. El mundo que ven a su alrededor, las personas, las circunstancias, los eventos, no es una realidad objetiva que existe independientemente de su conciencia. Es su imaginación proyectada hacia afuera. Cada persona en su mundo les muestra a ustedes mismos. Cada situación refleja su estado interior. No hay un allá afuera, las montañas, las ciudades, la gente caminando por las calles, el trabajo que tienen, la casa en la que viven. Todo lo que perciben como externo es una externalización de estados internos. Esto no es una metáfora, no es poesía o abstracción espiritual. Es la mecánica de la experiencia tal como se preserva en la tradición mística etíope. Cuando la escritura dice como es adentro, es afuera, no está ofreciendo un bonito sentimiento espiritual, está describiendo cómo funciona la realidad. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Estas declaraciones han sido espiritualizadas hasta convertirse en un consuelo sin sentido, citadas en tarjetas de felicitación y bordados hasta que han perdido todo su poder. Pero son descripciones literales de la ley de la creación, lo que sostienen en la imaginación, lo que realmente sostienen con el sentimiento de su realidad. Debe aparecer en su mundo no por magia, no por intervención sobrenatural, sino por ley. Ahora, la pregunta que preocupa a la mayoría de la gente cuando escuchan esta enseñanza es la cuestión de los demás. ¿Qué pasa con otras personas? No tienen su propia conciencia, su propia voluntad, su propio poder creativo. ¿Los estoy creando yo?
Los estoy controlando. No crean a los demás. Crean su experiencia de los demás. Hay una sola conciencia que aparece como todos, un solo Dios interpretando todos los papeles. Cuando cambian su asunción interna sobre otra persona, no violan su voluntad. Cambian el aspecto de ellos con el que se encuentran. Un hombre que asumen que es hostil les mostrará hostilidad. El mismo hombre asumido como amistoso les mostrará amistad. Ambos potenciales existen dentro de él. Su imaginación selecciona qué potencial encuentran. Por eso el juicio los condena a experiencias repetidas de lo que juzgan y caminan por el mundo asumiendo que la gente es deshonesta. Encontrarán deshonestidad, no porque todos sean deshonestos, sino porque están convocando desde las infinitas posibilidades dentro de cada persona la deshonestidad que coincide con su asunción. Si cambian su asunción, si comienzan a asumir que la gente es servicial y amable, encontrarán amabilidad y ayuda. Las mismas personas que antes parecían hostiles se comportarán de manera diferente, no porque las hayan cambiado, sino porque han cambiado la señal que están enviando y por lo tanto la respuesta que están recibiendo. Quiero compartir un ejemplo que ilustra este principio vívidamente. Hubo un hombre que vino a mí convencido de que su empleador lo odiaba. Cada interacción con su empleador era negativa. Era criticado constantemente. Lo pasaban por alto para las promociones. Le daban las peores tareas. Creía que su empleador estaba tratando activamente de expulsarlo de la empresa. Le pedí que describiera su diálogo interno sobre su empleador. Cuando entiendes qué se decía a sí mismo en silencio cuando pensaba en este hombre, respondió que constantemente pensaba en lo injusto que era su empleador. Ensayaba conversaciones en las que se defendía de acusaciones. Imaginaba confrontaciones, anticipaba ser despedido. «Has hecho de tu empleador tu enemigo en la conciencia», le dije. «Y la conciencia no tiene más remedio que presentarte un enemigo. No estás viendo a tu empleador como es. Estás viendo a tu empleador como has asumido que es. Tu diálogo interno ha creado el mismo comportamiento del que te quejas». Al principio se resistió a esta idea, pero también estaba desesperado. Su trabajo era miserable y no podía permitirse perderlo, así que aceptó probar un experimento. Durante 2 semanas revisaría su diálogo interno sobre su empleador. En lugar de verlo como un enemigo, lo asumiría como un supervisor justo y solidario. En lugar de ensayar confrontaciones, imaginaría interacciones positivas. En lugar de anticipar ser despedido, asumiría que era valorado. El cambio fue notable. En cuestión de días, el comportamiento de su empleador comenzó a cambiar. La crítica constante disminuyó. Le dieron una mejor tarea. Su empleador incluso elogió su trabajo, algo que nunca antes había sucedido. Al final de las 2 semanas, su relación se había transformado por completo. Su empleador no había cambiado. Sus circunstancias no habían cambiado. Su diálogo interno había cambiado. Y como su diálogo interno creaba su experiencia se transformó. Esto es lo que la Escritura significa cuando dice: «No juzguéis para que no seáis juzgados». No es una instrucción moral. Es una declaración de ley. Cuando juzgas a otro formando claramente una opinión, estás creando una experiencia. El juicio que haces determina la realidad que encuentras. Si quieres que la gente te trate bien, primero debes verlos como personas que te tratan bien. Si quieres que las circunstancias te favorezcan, primero debes asumir que las circunstancias te favorecen. El mundo exterior es un espejo. No puede mostrarte nada más que lo que le estás mostrando. Consideren su propia experiencia con los sueños. Cuando sueñan por la noche, interactúan con personas que parecen completamente independientes. Los sorprenden, discuten con ustedes, actúan de maneras que no esperaban.
tienen su propia voluntad aparente y su propia autonomía aparente, y sin embargo, cuando despiertan por la mañana, saben que cada personaje en el sueño eran ustedes mismos. Estaban interpretando todos los papeles. El mundo de los sueños era su imaginación proyectada mientras su cuerpo dormía. La vida de vigilia opera por la misma ley. La diferencia es solo la densidad y la persistencia. Las personas en su mundo de vigilia son tanto sus proyecciones como las personas en sus sueños. Simplemente se mueven más lentamente y parecen más sólidas. Persisten de un día para otro, de una manera que los personajes de los sueños no lo hacen, pero siguen siendo su conciencia apareciendo como otro. Los místicos etíopes sabían esto, Jesús lo sabía. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga en el tuyo? Porque el ojo de tu hermano es tu propio ojo. Lo que criticas en él es lo que aún no has perdonado en ti mismo. Esto nos lleva a una de las enseñanzas más poderosas preservadas en una enseñanza que la mayoría de los cristianos nunca han escuchado. Una enseñanza llamada revisión. ¿Pueden cambiar el pasado? No simplemente su interpretación del pasado, no simplemente su reacción emocional al pasado. El pasado mismo, del evento que les causó dolor, la palabra dicha con ira, el accidente, el fracaso, la traición, puede ser revisado en la imaginación hasta que ya no tenga poder. Y en la revisión, las consecuencias de ese evento comienzan a cambiar. Esto suena a fantasía para la mente racional. La mente racional cree que lo que ha sucedido, que el pasado es fijo, que los eventos escritos en el tiempo no pueden ser desescritos. Pero la mente racional no entiende el tiempo. Los místicos etíopes entendieron lo que la física moderna apenas comienza a sospechar. El tiempo no es una línea fija, es una sustancia viva, sensible a la conciencia. Aquí está el método. Al final de cada día, antes de comenzar la técnica de asunción para sus deseos, revisen el día. Pero revísenlo hacia atrás, comiencen con el momento presente y avancen hacia la mañana. Este movimiento hacia atrás es importante. Desconecta los eventos de su aparente cadena causal. 2. Rompe la lógica aparente de causa y efecto. 2. A medida que revisan, la mayoría de los eventos pasarán sin problemas, fueron neutrales, no requieren atención. Pero algunos eventos causarán una reacción en ustedes. Una tensión, un arrepentimiento, una irritación, una herida. Estas son sus oportunidades. Cuando encuentren un evento que desencadene una reacción, pausen la revisión. Ahora, reimaginen ese evento como desearían que hubiera ocurrido. Vean a la otra persona comportándose como hubieran querido. Escúchense a sí mismos diciendo lo que desearían haber dicho. Sientan la interacción desarrollándose sin problemas, amablemente con éxito. Hagan esta revisión vívida, háganla real, experiméntenla con el mismo sentimiento que tendrían si realmente hubiera sucedido de esa manera. Cuando se sienta real, cuando sientan la satisfacción de que haya salido bien, déjenlo ir y continúen su revisión hacia atrás a través del día. Al principio esto puede parecer mera fantasía, agradable quizás, pero seguramente ineficaz contra la solidez de lo que realmente sucedió. Pero les digo que practicar la revisión consistentemente transforma la conciencia. Verán que los eventos que revisan pierden su poder sobre ustedes. Cuando surgen situaciones similares, se desarrollan de manera diferente. Las relaciones sanan sin causas externas aparentes. No solo están revisando el día, están reescribiendo su historia personal. Y dado que su historia personal crea su futuro personal, están cambiando su futuro al cambiar su pasado. Quiero compartir con ustedes una historia que ilustra el poder de la revisión. Había una mujer que asistió a mis conferencias hace años. Había estado distanciada de su hija durante muchos años. Había habido una discusión terrible, palabras airadas que no podían ser retiradas, y desde ese día su hija se había negado a cada intento de reconciliación, había fracasado.
La mujer vivía en un dolor constante, atormentada por el arrepentimiento. No podía superar el pasado. Le enseñé la práctica de la revisión. Cada noche, le dije, antes de dormir, revive esa conversación en tu imaginación, pero no la revivas como sucedió. Revísala. Escucha las palabras que desearías haber dicho. Escucha a tu hija responder como desearías que hubiera respondido. Siente el amor entre ustedes. Siente la comprensión. Siente el perdón. Duérmete en la experiencia de que sucedió de esa manera. Ella era escéptica, como podrían serlo ustedes. ¿Cómo podría imaginar una conversación diferente cambiar lo que sucedió? Las palabras habían sido dichas, el daño estaba hecho, pero estaba desesperada por probar cualquier cosa. Y así, practicó. Noche tras noche, durante semanas, revisó esa conversación. Sintió la calma de la reconciliación. Escuchó palabras de amor y perdón. Se durmió en el sentimiento de la relación restaurada. Entonces un día, su hija llamó. La llamada surgió de la nada, sin ningún evento precipitante que la madre pudiera identificar. Su hija simplemente dijo que había estado pensando en el pasado y que quería dejarlo atrás. Dijo que no podía recordar claramente por qué se habían enfadado tanto. Se preguntó si podrían empezar de nuevo. La madre rompió a llorar de alegría y supo, más allá de toda duda, que su revisión nocturna había hecho esto posible. Ahora, la mente racional objetará. La hija tiene libre albedrío, podrían decir. La hija tomó su propia decisión. Tal vez sí, pero ¿de dónde vino esa decisión? Pues, ¿qué cambió en su conciencia que la hizo desear de repente la reconciliación? La tradición mística etíope diría que solo hay una conciencia, que aparece como muchas. Cuando la madre revisó su propia conciencia, cuando entró en el estado de reconciliación, tocó esa única conciencia, y su hija, siendo una expresión de esa misma conciencia, respondió: «Esto no es manipulación, es el reconocimiento de nuestra unidad fundamental». Es el amor encontrando su camino a casa a través de la única puerta que alguna vez estuvo cerrada, la puerta de la Asunción. Pero el propósito de la revisión va más allá de la manifestación. La revisión es el perdón, no el perdón forzado del moralista que te dice que debes perdonar, no el perdón a regañadientes que dice perdono pero no olvido. El verdadero perdón, el perdón del que habló Jesús, es la revisión que hace que la ofensa sea irreal. Cuando revisas el día, perdonas a todos los que parecieron hacerte daño, no excusando su comportamiento, no decidiendo que lo que hicieron fue aceptable, sino reescribiendo la historia para que el daño nunca se hiciera. Padre, perdónalos. No es una súplica para que Dios excuse a los pecadores, es el reconocimiento de que la revisión ha hecho que la ofensa ya no existe en la versión revisada. No queda nada que perdonar. Esto es lo que la tradición etíope entiende por el espíritu de Jesús, el espíritu de la revisión continua, el espíritu del perdón continuo, el espíritu de la creación continua. Ir hacia adelante en la imaginación es perdonar. El perdón es la vida de la imaginación. Ahora, la revisión cambia el pasado. La asunción crea el futuro. Pero, ¿qué pasa con el momento presente? Este momento, ahora mismo. Las escrituras etíopes contienen una enseñanza sobre la atención misma que revela cómo la creación ocurre continuamente, ya sea que sean conscientes de ello o no. Están involucrados en un diálogo interno continuo desde el momento en que se despiertan hasta el momento en que se duermen, e incluso en sus sueños, la conversación continúa. Hablan a sí mismos constantemente. Narran, evalúan, ensayan, se arrepienten, fantasean, discuten con personas que no están presentes, repiten conversaciones, anticipan conversaciones. Este diálogo interno parece insignificante, solo el ruido de fondo de la conciencia, el parloteo de la mente, pero no es ruido, es el sonido de la creación. Cada conversación interna es una semilla plantada.
Cada frase silenciosa da forma a los hechos del mañana. El libro de Enoch describe seres divinos que crean hablando, no hablando audiblemente, sino hablando internamente. Esta capacidad fue dada al hombre. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero este Verbo no está en tiempo pasado, es un presente continuo. El Logos habla dentro de ustedes ahora, cuando piensan nunca saldré adelante, o esto siempre me pasa a mí, o no se puede confiar en la gente, o no soy el tipo de persona que tiene éxito. No están observando la realidad, la están creando. Su diálogo interno es Dios hablando, y Dios no puede mentir. Lo que dicen internamente debe suceder. Escuchen su diálogo interno ahora mismo. ¿Qué se están diciendo a sí mismos sobre ustedes mismos? ¿Qué se están diciendo a sí mismos sobre su vida? ¿Qué se están diciendo a sí mismos sobre el futuro? Estas palabras no son ociosas. No son meramente pensamientos privados sin consecuencias, son las semillas de sus mañanas. El diálogo interno desde las premisas del deseo cumplido es la forma de crear un mundo inteligible. El diálogo interno desde las premisas del miedo y la carencia es la forma de perpetuar el sufrimiento. Así que aquí está la práctica. Comiencen simplemente por notar. Durante un día, observen sus conversaciones internas sin cambiarlas. Se sorprenderán de lo que descubran. Gran parte de su diálogo interno es negativo, temeroso, crítico, limitante. Se dicen cosas a sí mismos que nunca le dirían a un amigo, asumen lo peor de las situaciones, ensayan conversaciones en las que son atacados o rechazados, repiten viejos fracasos. Esto no es su culpa, es el hábito de una mente entrenada para la supervivencia. Pero la conciencia es el primer paso hacia el cambio. Luego, gradualmente, comiencen a cambiar la conversación. Cuando se sorprendan diciendo no puedo, revísenlo suavemente a estoy encontrando la manera. Cuando se sorprendan criticando a otra persona, revísenlo a ver su yo ideal. Cuando se sorprendan anticipando un desastre, revísenlo a esperar el bien. No luchen contra los viejos pensamientos. No se condenen por tenerlos. Simplemente noten y redirijan. Los viejos pensamientos persistirán por un tiempo. Son hábitos con impulso, pero cada vez que redirigen, debilitan el viejo hábito y fortalecen el nuevo. No se trata de momentos dramáticos únicos, se trata de estados habituales. Un pensamiento negativo no los condena. Un pensamiento positivo no los salva. Pero 1000 pensamientos en una dirección crean un impulso que da forma a toda su vida. Su diálogo interno es su verdadera oración. Si pasan 1 hora en la iglesia orando por la abundancia, y luego pasan las 23 horas restantes hablando internamente de la carencia, ¿qué oración es más fuerte? La iglesia no escucha su oración, solo su subconsciente la escucha, y su subconsciente escucha todo lo que dice, especialmente las cosas que dicen cuando piensan que nadie está escuchando. La tradición etíope enseña que la transformación viene a través de la ocupación consistente de los estados deseados, no visitas momentáneas, sino residencia real. Cuando visitan un estado de conciencia, cuando se imaginan ricos por un momento y luego vuelven a sentirse pobres, no han cambiado nada, han tocado una posibilidad pero no la han habitado. Pero cuando hacen del estado de conciencia su hogar, cuando moran allí, cuando su diálogo interno refleja consistentemente ese estado, entonces el mundo exterior debe conformarse. Consideren el ejemplo de un hombre que conocí una vez que había sido pobre toda su vida, había crecido en la pobreza, había luchado en su juventud y había seguido luchando en su adultez. No importaba lo que intentara, el dinero parecía escapársele de las manos. Trabajaba duro, era inteligente, era honesto, pero cuando vino a mí estaba convencido de que había algo mal en él, algún defecto fundamental que le impedía tener éxito donde otros lo tenían. Le pedí que me hablara de su diálogo interno sobre el dinero.
que se decía a sí mismo en silencio a lo largo del día cuando surgía el tema del dinero. Lo pensó cuidadosamente. El dinero nunca se queda conmigo, dijo. Nunca he podido retenerlo. La gente rica es diferente a mí. No nací para ser rico. Mi familia siempre ha sido pobre. No merezco la abundancia. Ahí, le dije, acabas de recitar tus oraciones. Todos los días, 1000 veces al día, has estado rezando estas oraciones y tus oraciones han sido respondidas perfectamente. Has recibido exactamente lo que declaraste ser. No eres pobre por las circunstancias, eres pobre porque has hecho de la pobreza tu hogar. Has establecido tu residencia en un estado de carencia, y todo lo que experimentas es el mobiliario de ese estado. ¿Pero cómo lo cambio?, preguntó. Estos pensamientos vienen automáticamente. No elijo pensarlos. Te dije que el primer paso era la conciencia, y que ya había dado ese paso. Ahora debía practicar el arte del diálogo interno consciente. Cuando aparecieran los viejos pensamientos, no debía luchar contra ellos ni condenarse por tenerlos. Simplemente debía notarlos y cuando se sorprendiera pensando, el dinero nunca se queda conmigo, debía revisarlo. El dinero fluye hacia mí fácil y abundantemente. Cuando se sorprendiera pensando, no nací para ser rico, debía revisarlo soy rico en conciencia. Y la conciencia crea mi realidad. Llevó tiempo, pero no era tibio, por mí. Por mí me ama atentado. Los viejos hábitos eran fuertes, pero durante semanas y meses su diálogo interno comenzó a cambiar. Viana. Y a medida que su diálogo interno cambiaba, también lo hacía su mundo exterior. Aparecieron oportunidades que no existían antes. El dinero llegó de fuentes inesperadas. Toda su situación financiera se transformó, no porque las circunstancias cambiaran primero, sino porque él cambió primero. Había mudado su residencia del estado de carencia al estado de abundancia, y todo en su mundo se reorganizó para coincidir con su nueva dirección. Esto es lo que significa vivir en el final. No pensar en el final ocasionalmente. No visualizar el final una vez al día, sino vivir en el final. Hacer su hogar en la asunción de que el deseo ya está cumplido. Hablar desde esa asunción. Reaccionar a las circunstancias desde esa asunción. Cuando alguien les pregunte cómo están, no respondan desde el viejo estado, respondan desde el nuevo estado. Cuando surjan problemas, no respondan desde el viejo estado, respondan desde el nuevo estado. El estado que ocupan determina el mundo que habitan. Ahora hemos cubierto las enseñanzas centrales preservadas en la tradición etíope, las enseñanzas que revelan a Jesús no como un salvador histórico, sino como un patrón presente, el yo soy, que es Dios, el sentimiento del deseo cumplido, el mundo como imaginación proyectada, la revisión que cambia el pasado, el diálogo interno que crea el futuro. Pero el conocimiento sin aplicación no cambia nada. No es suficiente entender estas cosas intelectualmente. Deben practicarlas. Deben vivirlas. Así que permítanme darles instrucciones específicas para lo que harán esta noche en su propia cama para comenzar a vivir estas verdades. Cuando se acuesten esta noche, quiero que se acerquen al sueño de manera diferente a como lo han hecho antes. No es simplemente un tiempo de relajación. No es simplemente el final del día. Es un portal entre mundos. La tradición etíope entendía que el sueño es el hermano de la muerte. Ambos son cruces de un estado a otro. Cuando se duermen morirán al día de hoy y nacerán al de mañana. La pregunta es, ¿quiénes serán cuando despierten? ¿Una víctima del impulso de ayer, repitiendo los patrones que siempre los han limitado? ¿O la persona que eligen ser? Esta elección se hace en los momentos entre la vigilia y el sueño, así que esto es lo que harán. Acuéstense en su cama, en una posición cómoda, preferiblemente boca arriba si les resulta cómodo, pero cualquier posición que permita la relajación funcionará.
Permitan que su cuerpo se relaje progresivamente, comenzando por los pies y subiendo. No usen la fuerza. No intenten hacer que la relajación suceda. Simplemente tengan la intención de relajarse y vendrá. A medida que su cuerpo se relaja, la mente se vuelve naturalmente más tranquila. No luchen contra los pensamientos. Déjenlos pasar como nubes que se mueven por el cielo. No están tratando de dejar de pensar. Están reduciendo su enfoque en el mundo externo. Se están volviendo hacia adentro. Ahora, construyan en la imaginación una escena que implique que su deseo ya está cumplido. No una escena de conseguir lo que quieren. Una escena que solo podría ocurrir después de que ya lo tengan. Si quieren una casa en particular, no imaginen firmar papeles o recibir llave. Véanse dentro de la casa. Viva. Pero más que eso, vean desde dentro de la casa. Miren por las ventanas. Toquen las paredes. Sientan el suelo bajo sus pies. Oigan los sonidos que serían familiares si hubieran vivido allí durante meses. Si quieren la reconciliación con alguien, no imaginen la conversación que lleva a la reconciliación. Oigan la voz de la persona como sonaría después de la reconciliación, hablando palabras de amor y familiaridad como si nunca hubiera habido una brecha. Hagan la escena breve. Háganla específica. Que sea un solo acto que implique el cumplimiento. Y aquí está el elemento crítico. Mientras sostienen esta escena, sientan su realidad. Es la tranquila sensación de que es así. Descansen en ella como descansarían en una habitación familiar. No hay anhelo, porque no hay nada que anhelar. No hay esperanza, porque la esperanza implica duda. Solo existe el sentimiento establecido de posesión. Repitan la escena suavemente. Dejen que se reproduzca. Cada vez que se reproduce, sumérjanse más profundamente en su realidad. No intenten forzarse a dormir. El sueño vendrá naturalmente cuando estén absortos en el estado. El último sentimiento que llevan al sueño es la semilla que crece durante la noche, plantada deliberadamente. Quiero abordar algo que confunde a muchas personas cuando comienzan esta práctica. Me preguntan, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sé si realmente he asumido el sentimiento del deseo cumplido? ¿Cómo sé si la semilla ha sido plantada? Así es como lo saben. Cuando están verdaderamente en el estado, sentirán un cambio sutil, casi un clic, como si algo se hubiera asentado en su lugar. La escena adquirirá una cualidad de realidad que los sorprenderá. Olvidarán por un momento que están acostados en su cama imaginando. Se sentirán como si estuvieran realmente allí, en la escena, viviéndola. Y cuando esto sucede, cuando la escena imaginada se vuelve tan real como la habitación física que los rodea, han alcanzado el estado de siembra. Pero no se pongan ansiosos por alcanzar este estado. La ansiedad es enemiga de la asunción. Si se acuestan en la cama preocupados por si lo están haciendo bien, no lo están haciendo en absoluto. Están en el estado de preocupación, y la preocupación es lo que plantarán. Aborden la práctica con facilidad. Si el sentimiento no llega esta noche, llegará mañana por la noche o la siguiente. Lo que importa es la consistencia. Lo que importa es volver a la práctica noche tras noche, entrenando su mente para entrar en el estado, construyendo el músculo de la asunción. Algunas noches el estado vendrá fácilmente. Se deslizarán en la escena tan naturalmente como deslizarse en el agua. Otras noches su mente, su rostro, su cuerpo estarán inquietos, y en esas noches sean pacientes con ustedes mismos. Hagan lo que puedan. Incluso un intento imperfecto es mejor que ningún intento en absoluto, y a menudo las noches que se sienten menos exitosas son las noches en que se está haciendo el trabajo más profundo. El subconsciente es misterioso. Trabaja de maneras que la mente consciente no siempre percibe. Hay otro aspecto de la práctica nocturna que quiero abordar.
Algunas personas se duermen antes de sentir que han completado con éxito la asunción, comienzan la escena, pero luego se quedan dormidos y no saben si la semilla fue plantada. No se preocupen por esto. El sueño no es una interrupción de la práctica. El sueño es la culminación de la práctica. Si se duermen mientras sostienen la escena, imperfectamente han tenido éxito. El subconsciente recibe lo que recibe. Confíen en que su intención ha sido escuchada. Luego, mañana, cuando lleguen al final del día, antes de comenzar la práctica de asunción, tómense unos minutos para la revisión. Revisen su día hacia atrás, desde el momento presente hacia la mañana. Cuando encuentren eventos que desencadenen un sentimiento negativo, revísenlos. Véanlos como desearían que hubieran ocurrido. Sientan la satisfacción de la versión revisada, déjenlos ir y continúen hacia atrás. Esto tomará solo unos minutos, pero limpiará los escombros del día y les permitirá entrar al sueño en un estado más limpio. Y durante sus horas de vigilia presten atención a su diálogo interno. Cuando detecten declaraciones negativas, rediríjanlas, no con fuerza, no con condenación, sino con gentil persistencia. Establezcan puntos de control durante el día, momentos en los que pausen y escuchen lo que se han estado diciendo a sí mismos. Hagan las correcciones necesarias. Con el tiempo, el diálogo interno constructivo se volverá tan habitual como lo fue alguna vez el destructivo. Estas tres prácticas, asunción nocturna, revisión diaria y diálogo interno consciente, son la aplicación de todo lo que la tradición etíope preservó. Son simples. No requieren circunstancias especiales, ni equipo especial, ni entrenamiento especial. Pueden comenzar esta noche, y si las practican consistentemente, verán cambios en su vida que eliminarán toda duda sobre la realidad de la ley. Permítanme decirles qué esperar a medida que comienzan este viaje. Los primeros cambios que notarán probablemente serán internos. Se encontrarán más tranquilos, menos reactivos a las circunstancias, más centrados en ustedes mismos. Notarán que las cosas que solían molestarlos ya no tienen la misma carga. Notarán un creciente sentido de posibilidad, un sentimiento de que su vida no es fija, que no están atrapados, que el cambio es realmente posible. Luego comenzarán los cambios externos. Vendrán de maneras que no esperan. El sentimiento que imaginaron puede no llegar exactamente como lo imaginaron, pero llegará en esencia. El sentimiento que buscaron se volverá suyo. Quizás imaginaron una casa específica y una casa diferente llega a ustedes, una que los satisface incluso más que la que imaginaron. Quizás imaginaron a una persona específica regresando a ustedes, y esa persona no regresa, pero aparece alguien más que satisface el mismo anhelo. El subconsciente sabe lo que realmente quieren mejor que su mente consciente. Confíen en su sabiduría, acepten lo que viene como el cumplimiento de su oración, incluso si la forma difiere de su expectativa. También habrá pruebas, momentos en que las circunstancias parezcan contradecir todo lo que han asumido, momentos en que el viejo estado se reafirme con fuerza. Momentos en que duden si algo de esto es real, si se han estado engañando a sí mismos, si simplemente deberían rendirse y aceptar sus limitaciones. Estas pruebas no son evidencia de que la ley ha fallado, son evidencia de que la ley está funcionando. El viejo estado está muriendo y las cosas moribundas a menudo se agitan violentamente antes de expirar. Persistan a través de estas pruebas. No vacilen, aférrense a su asunción, incluso cuando toda la evidencia parezca negarla. Esta es la fe que mueve montañas. Esta es la creencia que crea mundos. He visto a personas rendirse al borde mismo del avance. Los he visto abandonar sus asunciones solo días antes de que la manifestación hubiera aparecido. El puente de incidentes se estaba construyendo. Las piezas se estaban moviendo a su lugar y perdieron la fe y se dieron la vuelta. No cometan este error. Una vez que comiencen, llévenlo hasta el final. La ley es tan confiable como la gravedad. Si persisten en la asunción, la manifestación debe llegar. No hay alternativa.
La conciencia crea la realidad. Esto no es una creencia, es una ley. Ahora, mientras nos acercamos al final de nuestro tiempo juntos, quiero reunir los hilos de lo que hemos explorado. Vinieron a esta enseñanza quizás buscando técnicas, métodos secretos, cómo conseguir lo que quieren, cómo cambiar sus circunstancias, cómo manifestar sus deseos. Y les he dado eso. Pero también les he dado algo más importante. Les he dado una corrección de identidad. No son la estatua esperando ser liberada, son el escultor que olvidó su naturaleza. No son el pecador rogando por salvación desde fuera. Son el Dios que se limitó deliberadamente para experimentar la creación desde dentro. La Biblia etíope preservó lo que la Iglesia occidental eliminó, porque preservarlo no servía a ningún propósito institucional. Pero les sirve a ustedes, sirve a su despertar, sirve a su regreso al poder creador que es su derecho de nacimiento. Yo soy es el nombre de Dios, y cada vez que lo pronuncian, su imaginación es el poder creador disfrazado. El sentimiento, no la emoción, sino la tranquila asunción de la realidad, es el mecanismo por el cual la imaginación se convierte en forma. El mundo es su estado interior proyectado, y pueden cambiar el mundo cambiando su estado. La revisión transforma el pasado al reimaginarlo, y al transformar el pasado, redirigen el futuro. El diálogo interno es creación continua, y al hacer de su diálogo interno un deseo cumplido, dan forma a su vida según su voluntad. Jesús no es un hombre que vivió hace 2000 años e hizo milagros que ustedes nunca podrán hacer. Jesús es un patrón de conciencia, y pueden encarnar ese patrón ahora. No han sido rotos, han estado dormidos, no han sido abandonados por Dios. Han sido Dios olvidándose de sí mismo, no han fracasado en la fe, o se les dieron instrucciones diseñadas para fallar. El sistema que les dijo que rezaran a un Dios fuera de ustedes mismos nunca fue diseñado para transformarlos. Fue diseñado para mantenerlos rezando para siempre, esperando para siempre, aguardando para siempre. Pero ahora lo saben, ahora tienen el mapa corregido. Y una vez que lo sostienen, una vez que entienden cómo funciona realmente la creación, el viaje se vuelve inevitable. Aún pueden tropezar, aún pueden dudar. Los viejos hábitos intentarán reafirmarse, pero han visto la verdad. Y la verdad, una vez vista, no puede ser desvista. Incluso si olvidan, recordarán de nuevo. Incluso si se duermen, despertarán de nuevo. El escultor no puede permanecer para siempre creyendo que es piedra una vez que ha flexionado sus dedos y los ha sentido moverse. Esta noche, cuando se acuesten a dormir, llevarán una semilla diferente a la oscuridad, sentirán el deseo cumplido. Se dormirán como la persona que desean ser, y mañana comenzarán a ver evidencia de una nueva creación, su nueva creación. Porque ustedes son el Hijo del Hombre que tiene autoridad sobre todas las cosas. Son el Yo Soy, vistiendo la prenda de la carne. Son el soñador que comienza a despertar. El reino de los cielos está dentro de ustedes, no esperando ser ganado, no esperando llegar algún día, no dependiendo de su valía o su rectitud o su buen comportamiento. Ya dentro, ya aquí, ya suyo. Si esta enseñanza ha removido algo dentro de ustedes, si sintieron reconocimiento más que información, si sienten la verdad de ello en un lugar más profundo que la razón, entonces han encontrado lo que ya sabían pero habían olvidado. Solo les pido esto: pongan en práctica lo que han escuchado esta noche. No esperen, no estudien más primero, no se convenzan de que necesitan más comprensión. La comprensión viene a través del hacer. La teoría se convierte en conocimiento solo cuando se aplica. ¿Por qué? Y si esta enseñanza tiene valor para ustedes, compártanla. No predicando, no tratando de convencer a otros que no están listos, sino viviendo. Conviértanse en la evidencia de que es real.
Cuando otros pregunten qué los cambió, cuando noten algo diferente en sus ojos, cuando se pregunten por qué su vida ha comenzado a transformarse mientras la de ellos sigue igual, sabrán qué decir, o quizás no dirán nada en absoluto. Quizás simplemente serán lo que se han convertido, y eso será suficiente. Duerman bien esta noche. Van a casa, no a un lugar en el mundo exterior, sino a la verdad de su propio ser. El viaje en el que han estado, la búsqueda, la lucha, la esperanza, la duda, el intento, todo ello ha llevado a este momento de reconocimiento. El escultor está despertando. La piedra se revela como carne. La prisión se revela sin muros. Siempre han sido libres, simplemente no lo sabían. Vayan ahora y vivan desde esa libertad. Creen la vida que han imaginado. Conviértanse en la persona que han soñado ser. Y sepan que con cada acto de imaginación consciente están haciendo lo que las escrituras etíopes registraron, lo que Jesús demostró, lo que los místicos de todas las edades han sabido. Están siendo Dios. Están creando mundos. Están cumpliendo el propósito por el cual entraron en este mundo de limitación y olvido. Quiero dejarlos con un último pensamiento, una última imagen para que la lleven con ustedes al comenzar este viaje. Imaginen que están de pie al borde de un gran océano. Detrás de ustedes está la tierra de la limitación, el mundo de la carencia, el territorio del miedo. Han vivido en esa tierra toda su vida. Es familiar, es segura, a su manera dolorosa. Saben qué esperar allí. Pero ante ustedes se extiende un océano de posibilidades infinitas. Las aguas están en calma. El horizonte se extiende para siempre. Y saben de alguna manera que si entran en esas aguas, si sueltan su agarre de la orilla familiar y se dejan llevar por la corriente, serán transportados a una tierra que solo han soñado. Una tierra donde su imaginación es la única ley, una tierra donde lo que pueden concebir pueden lograr, una tierra donde el Dios que han estado buscando fuera de ustedes mismos es finalmente reconocido dentro de ustedes mismos. La mayoría de la gente se queda en esa orilla toda su vida. Miran el océano, sueñan con lo que podría haber más allá del horizonte, pero nunca entran, nunca sueltan la orilla, nunca se dejan llevar. Mueren donde nacieron, en la tierra de la limitación, sin saber nunca lo que era posible, pero ustedes no son la mayoría de la gente. Han escuchado algo esta noche que ha removido sus profundidades, han reconocido algo que siempre supieron pero habían olvidado. Están listos para entrar en el agua, están listos para soltar la orilla. Están listos para descubrir quiénes son realmente. La Biblia etíope preservó las enseñanzas perdidas de Jesús para que ustedes en este momento pudieran recibirlas. Abdullah trajo esas enseñanzas desde las tierras altas de Etiopía a una pequeña habitación en Nueva York para que yo pudiera aprenderlas y compartirlas con cualquiera que quisiera escuchar, para que ustedes pudieran escucharlas esta noche. La cadena de transmisión está intacta, la verdad sobrevive. Y ahora viven ustedes. Son el último eslabón de una cadena que se remonta a través de milenios. Los monjes que preservaron estos manuscritos en monasterios etíopes, los primeros cristianos que recibieron estas enseñanzas antes de que fueran declaradas heréticas, los místicos del antiguo Israel que primero entendieron que yo soy es el nombre de Dios, hablando a través de mí hacia ustedes, transmitiendo lo que estaba destinado a ser transmitido, despertando lo que estaba destinado a ser despertado. No tomen esto a la ligera, no dejen pasar esta noche sin acción. La verdad ha sido puesta en sus manos, la llave les ha sido dada, ahora deben usarla. Ahora deben abrir la puerta que ha estado cerrada durante tanto tiempo. Ahora deben caminar hacia el reino que siempre ha estado dentro de ustedes. Eso es todo. Eso es todo. Yo soy el que soy y ustedes también.